Saludos estudiantes de iWest y bienvenidos al video de el tema número 3 del área de matemáticas. Hoy vamos a ver el tema sucesiones y límites de sucesiones. Comencemos. Primero vamos a definir las sucesiones en los reales. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión se puede identificar como una función f que va desde los naturales hasta los reales y que asigna a cada número natural un número real a sub n y este se representa como a sub n. ¿A qué hago referencia con esto? Básicamente lo que va a hacer esta función es agarrar números naturales y les va a asignar un número real según lo que dicte la función. Tendremos el término de una sucesión, que es cada valor específico a sub n obtenido para un cierto n natural, y un término general, que es una expresión que nos permite calcular directamente cualquier término a sub n en función de n. O sea, ese término general es una definición para todos los a sub n de la función. Aquí tenemos un ejemplo. A sub n es igual a 2n más 1. Es el término general para poder generar la sucesión 3, 5, 7 y 9. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a tomar a sub n para n igual a 1. Entonces sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Lo único que hacemos es evaluar ese n según el n que estamos estudiando. Entonces 2 por 1, 2 más 1, 3. Supongamos que es n igual a 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. N igual a 3. 2 por 3, 6, más 1, 7. N igual a 4. 2 por 2, 4 más 1, 9. Ahora tenemos las formas de definir una sucesión. Las podemos definir de diferentes maneras. Podemos definirla, por ejemplo, por propiedad, lo que hacemos es describir la característica que cumplen todos los elementos o términos de esta sucesión, que sería sucesión de los cuadrados perfectos. Aquí tenemos 1, 4, 9, 16. La podemos definir también por término general, que es dar una fórmula explícita, como por ejemplo, a sub n igual a n al cuadrado, o la que vimos anteriormente, a sub n igual a 2n más 1. Esas son definiciones por término general. También podemos definirlas por ley de recurrencia. ¿A qué hago referencia con esto? Se van a dar una relación entre términos consecutivos, de tal manera que definimos ciertos términos y los que les siguen para que así se siga esa recurrencia a lo largo de toda la sucesión. Aquí tendríamos, por ejemplo, a sub 1 sería igual a 2. Entonces, supongamos que vamos a calcular el a sub 2, que sería n más 1. Eso quiere decir que el a sub n en el que estaríamos trabajando sería a sub 1. ¿Por qué? 1 más 1 sería igual a 2. Entonces, para a sub 2 sería a sub n más 1. El a sub n sería igual a 1. Entonces, querría decir que si tenemos a sub n más 1 igual a 3 a sub n menos 1, sería a sub n, en este caso sería sub 1, entonces sería 2, sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Entonces tendríamos que para a sub 1 es 2 y para a sub n más 1 es 5. También es cierto que no siempre se pueden definir las sucesiones. Hay algunas sucesiones, como las generadas por procesos aleatorios, que no tienen una forma explícita. Un caso muy famoso serían los dígitos de pi. No tienen una forma de definirse, solamente son una sucesión que sigue hasta el infinito. Ahora vamos a revisar la progresión aritmética y geométrica. ¿Qué es la progresión aritmética? Básicamente es una diferencia constante de entre términos a sub n más 1 y a sub, tal que a sub n más 1 es igual a sub n más d. Tenemos que el término general viene dado por a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Ahora tenemos una progresión geométrica. ¿Cuál es la diferencia entre una progresión geométrica y una aritmética? Es que la progresión geométrica tiene un cociente constante r entre los términos a sub n más 1 sobre a sub n es igual a r de forma constante. De término general tenemos que a sub n es igual a sub 1 por
r a la n menos 1. Ahora vamos a continuar con el tema de progresión aritmética y geométrica con la suma en progresión aritmética. Vamos a sumar los primeros n términos. Se tiene que seguir esta fórmula para la suma en progresión aritmética. S sub n es igual a n sobre 2 por a sub 1 más a sub n. También tenemos la suma y producto de progresión geométrica. Se suman los primeros n términos de la forma que p sub n es igual a más o menos a sub 1 por r elevado a la n menos 1 sobre 2. Por otro lado, el producto de los primeros n términos viene definido por la siguiente expresión. Tenemos s sub c, que es igual a r por a sub n menos a sub 1 sobre r menos 1. Al factorizar a sub 1 nos va a dar que esto es igual a sub 1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Siempre teniendo que r es diferente de 1. Recuerden, r es el cociente y a sub n es cualquier número real de la sucesión y a sub 1 es el primer elemento. Puede que ahora mismo sea un poco difícil de entender, pero se va a volver mucho más claro en cuando hagamos los ejercicios. Ahora vamos a ver los tipos de sucesiones. Tenemos tres tipos. Comenzamos por las convergentes. Estas son las que tienen un límite finito L cuando n tiende a infinito. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que estas van a converger a un valor específico. Por ejemplo, a sub n igual a 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito, esta sucesión tiende a 0. Existen también las sucesiones de tipo divergente. Estas es porque se caracterizan. Se alejan indefinidamente, ya sea que tiendan a más o menos infinito o directamente no tienen un límite. Por ejemplo, la sucesión a sub n igual a n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito. Por otro lado están las sucesiones oscilantes. Estas no se acercan a un valor único, pero fluctúan. Por ejemplo, tenemos a sub n igual a menos 1 a la n. Como ustedes saben, a la hora de elevar algún número a una potencia par o impar, si el número es negativo y lo elevamos a una potencia par, su resultado va a ser positivo. Sin embargo, si lo elevamos a una potencia impar, el resultado va a ser negativo. Entonces, esta sucesión va oscilando entre menos 1 y 1 de forma infinita, según cada uno de los valores n naturales que tenga la sucesión. Ahora vamos a estudiar la monotonía y la acotación. ¿Qué es la monotonía? Comencemos por la definición. Básicamente tenemos que una sucesión es monótona creciente si cada término es mayor o igual que el anterior dentro de la sucesión. Eso matemáticamente se define como que a sub n más 1 sea mayor o igual que a sub n. Decreciente, si cada término es menor o igual que el anterior, o sea, si a sub n más 1 es menor o igual a sub n, se tiene una sucesión que es monótona decreciente. También tenemos el estricto, que es si las desigualdades son estrictas, o sea, creciente estricta o decreciente estricta. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos tener un caso en el que haya un a sub n más 1 igual a un a sub n. Ahora la acotación. ¿Qué significa que esté acotada? Tenemos algunos tipos, pero que esté acotada significa que tiene un límite, ya sea superiormente, que significa que existe un número m tal que a sub n siempre es menor o igual que m para todo n. Si está acotada inferiormente, existe un m tal que a sub n, o sea, cualquier número de la sucesión es siempre mayor o igual que m. Y también hay que tener en cuenta que esto es muy importante desde un punto de vista más matemático. Hay que entender que toda sucesión convergente es acotada, ya que esta tiende a ese valor. Dependiendo de si sea monótona creciente o decreciente, esta va a estar acotada superior o inferiormente, siempre y cuando converja. Ahora, vamos a ver la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica. Tenemos que si el valor absoluto de r es menor a 1, la suma infinita es finita, tal que s es igual a sub 1 sobre
1 menos r. Recordemos que r es el cociente. Ahora, si el valor absoluto de r es mayor o igual a 1, la suma infinita no converge, o sea, es infinita o no existe. Por ejemplo, tenemos para a sub 1 igual a 1 y r igual a 1 medio, la suma infinita es s igual a 1 sobre 1 menos 1 medio, lo cual es igual a 2. ¿Esto qué nos indica? Aquí podemos ver que el valor de r, su valor absoluto es menor a 1, lo cual nos indica que la suma infinita de los términos de esta sucesión que comienza en a sub 1 igual a 1 va a ser finita. Entonces, la suma infinita de términos de esta progresión geométrica es igual a 2. Por otro lado, si fuera un r mayor o igual a 1, la suma infinita no convergería como lo hace en este caso. En este caso sí converge. Ahora, para revisar las aplicaciones de las progresiones geométricas, vamos a ver algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, la fracción generatriz, que nos sirve para expresar los decimales periódicos en fracción. Aquí tenemos el ejemplo claro 0,3 periódico. Eso quiere decir que se modela como una progresión geométrica. La capitalización compuesta es una en la cual el capital crece como una progresión geométrica. Tenemos m igual a p por 1 más i a la n, donde m es el monto final, p es el capital inicial, i es la tasa de interés y n es el número de periodos. Ahora vamos a revisar los límites de una sucesión. ¿Esto cómo ocurre? Cuando hay conjuntos finitos, una sucesión toma valores finitos, eventualmente se estabiliza. ¿A qué me refiero con esto? Que tiende a un valor específico que ese es el límite. Ahora, si el conjunto es infinito, se estudia el comportamiento de a sub n cuando n es infinito. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 3 sobre n más 1. Para revisar este límite, lo único que hacemos es evaluar cuando esto tiende a infinito. Al factorizar, nos termina dando que el límite evaluado en infinito es igual a 2, por lo cual el límite de esta sucesión infinita es igual a 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de sucesiones, el número e es de gran importancia, el Euler. ¿Cómo se define? Se define como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Este tiende aproximadamente a 2.71828. Aproximadamente, pero hay que recordar que este tiene infinitos decimales al igual que pi. Tiene una gran importancia, ya que es la base del crecimiento exponencial continuo. Hay límites de tipo e, que aquí, por ejemplo, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n a la n es igual a e a la x. Ese es un límite de tipo e. También hay aplicaciones en el mundo real de todas las áreas de las ciencias exactas. Por ejemplo, a la hora de hacer interés compuesto continuo, a la hora de analizar el crecimiento poblacional o a la hora de hacer modelos físicos de fenómenos físicos. El número E está casi que siempre en alguno de esos ejercicios. Ahora, vamos a evaluar la función exponencial con la función logaritmo. Estas son dos funciones que están muy entrelazadas. ¿Qué es la función exponencial? Tenemos que f de x es igual a e a la x. Esa es la función exponencial. Crece muy rápido y representa un crecimiento continuo en múltiples ciencias como la física, por ejemplo. ¿Qué propiedades tiene? Tenemos los límites de tipo e, tal como los habíamos visto antes. Tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n elevado a la n, y se escribe de esta forma, con 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial y así sucesivamente. Tenemos que Euler a la 0 es igual a 1 y Euler a la x es mayor a 0 para todo x. Es estrictamente creciente siempre, o sea, nunca vamos a tener un a sub n más 1 igual a a sub n, igual o menor, siempre es creciente. Y finalmente tenemos que cuando x tiende a infinito, Euler a la x tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, Euler a la x tiende a 0. Ahora vamos a ver la función logaritmo.
¿Cuál es la función del logaritmo? Esta es la inversa de la exponencial, por eso les dije que estaban muy entrelazadas. Tenemos que si logaritmo natural de x es igual a y, entonces x es igual a Euler a la y. ¿Qué propiedades tiene? El logaritmo de 1 es 0 y solo tiene logaritmo los números positivos. Los números negativos no pueden tener logaritmo natural. Ahora vamos a revisarlo cuando veamos la gráfica. Tenemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de esos logaritmos. El logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual a coger el exponente y multiplicarlo con el logaritmo natural de la base a la que estaba el exponente. Se usa para poder resolver ecuaciones exponenciales y modelar fenómenos de crecimiento o decadencia. Es bastante importante en la ciencia, al igual que la exponencial. Aquí podemos ver gráficamente cómo se relacionan. Esta es la gráfica de una exponencial. Como pueden ver, cuando va hasta más infinito tiende a cero, sin embargo nunca llega a ser cero y crece bastante rápido. En cuanto ya estando en x igual a 2 no se puede ver en la pantalla y eso sale hasta el infinito y siempre va a ser mayor que el logaritmo para un mismo x. Aquí podemos ver cómo el logaritmo nunca coge valores negativos y cuando se acerca a cero tiende a menos infinito y que aquí crece hasta infinito, pero que crece a una velocidad muy lenta comparada con una exponencial o con x igual a y, que es esta línea de aquí que tenemos como referencia. Ahora vamos a continuar con la sección de ejercicios. Muchas gracias.